Hola mis hermanos, bienvenido una vez más a Papa Podcast, volviendo al primer amor, donde vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Amen. Vamos a iniciar de una vez con una oración. Amen. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de tener un día más, Señor, un episodio más donde podemos Señor. escudriñar, hablar, dialogar tu palabra, Señor, donde podemos aprender, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios, usándonos a nosotras como instrumentos, Señor Dios. Te pedimos que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor Dios, sea dirigido por ti, Señor Dios, y que sea para edificación, Señor Sí, Jesús. Señor. Cada persona que esté escuchando, Señor, o viendo este video, Señor Dios, que sean, Señor Dios, siendo transformados, Señor Dios. No por lo que nosotros decimos, Señor, sino porque es tu palabra, Señor, la que cambia, transforma, mi Dios. En tu nombre te lo pedimos. Amen and amen. Amen. So, vamos a terminar el capítulo 3. Ujú. Tuvimos al pastor y David Alfano hace 2 semanas, and that was really good. So vamos a terminar el versículo 3 y vamos a terminar el versículo 4 entero. Vamos a terminar, vamos a intentar Yes, hacerlo. so no lo vamos a leer because Bastante. como dijimos la última vez, dale pausa a este video, lean capítulo 3 del 12 en adelante y el versículo 4 completo. Léanlo y desde que terminen de leerlo, regresan y empiecen a escuchar desde aquí. Amén. All right? Amén. All right. Entonces iniciamos vamos a hablar hoy a discutir un poco acerca de ese mensaje que Pedro, ya después vamos a hablar de Pablo entra en escena aquí en Hechos, Oh, yeah. pero Pedro hace en la entrada del pórtico, ¿no? De Salomón, y eso es parte de lo que vamos a estar hablando. Vamos a algunos puntos acerca de en quién debemos poner nuestra mirada, y Pedro mismo viene y le trae ese enfoque de que es siempre Cristo, Yeah. siempre va a ser Cristo. También hablaremos de otros puntos de los que nos habla de que es por la fe, no es Yes. ni tanto por la fe en quien hemos creído, ¿no? Y nos va a hablar un poco, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de lo que nos hace referencia aquí, de lo que Moisés dijo. Vamos a hablar y para quién era ese mensaje, y algunas bendiciones que se encuentran, y unas bendiciones también que se encuentran ahí. También estaremos hablando acerca de que Jesús es la piedra, y Él es la cabeza, Él es el ángulo, y en Él eh, plantada, ¿no? La iglesia, de que Él siempre siendo esa piedra angular. Yes. Hablaremos de eso, y ya después estaremos hablando acerca de eso, ¿no? Que por qué Pedro y Juan hablaban sin miedo, hablaban con fuerza, hablaban con ser tan determinados, la palabra que se usa aquí, con denuedo, ¿no? Que vamos a hablar un poco de eso, y ya después se concluye con una oración, una Yes, maravillosa la oración que se oración. encuentra al final del capítulo 8. Son nada más para darles un preámbulo de lo que estaremos cubriendo hoy, tratando Capítulo de 4. cubrir hoy, esa es, ¿no? Entramos con el versículo 12, donde viendo a Pedro aquí haciéndole unas preguntas, ¿no? Y entra con una pregunta, viendo esto, dice el capítulo 3, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Dice, o ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y está hablando del cojo que había sido, ¿no? Ya, el cojo que había sido Sanado. sanado ya. Pero entonces la gente maravillada, queriendo, y Pedro aquí comienza y entra con el pie derecho, ¿no? Ya, ya, ya. Reconociendo y poniéndole pauta a eso que los hermanos querían hacer, ¿no? De ponerlos a él en un pedestal y decir: oh, tú eres el que tiene el poder. Y la verdad que nosotros no somos como un piano que, aunque esté muy bonito, te lo puedes ir a comprar, pero si no tienes a un maestro que lo pueda tocar, saber cuándo es la nota que sigue y poder coordinar, o sea, no sirve de nada. Igual Ya, ya, ya. nosotros, ¿no? Solo somos instrumentos en las manos de Dios, y creo que para un líder lo peor que hay es poder que las gentes demanden de ti
lo que solo Cristo puede dar. Ya, ya. Y que no, que también vemos en, en estos versos, viene Pedro, ¿verdad? Y le regresa el enfoque a ellos a decirle, oh, no, nosotros Ujú, no, esto no es nada nuevo. ujú, ujú. ¿Verdad? Diciendo, esto lo venían haciendo, venía pasando desde hace mucho. La única diferencia es que el barro es diferente. Ahora no es Jesús, sino ahora es Dios obrando a través de A Pedro. través de La Pedro. sanidad no era algo nuevo, la sanidad era algo que estaba pasando, la liberación era algo que estaba pasando. Pero entonces al ellos ver que ahora, hold on, esto no, this is not Jesus, Ujú, you know, haciendo estos milagros. ujú, Y eso nos lleva para atrás de vuelta a, a Marcos 16, 17 ujú. al 18, donde Jesús mismo dice, ¿verdad? Que ellos van a hacer, van a hacer sanidad, Padres, van van a hacer a, muchas más grandes mucho, cosas, haríamos, dice, yep, maravillas, todas esas prodigios. cosas. Ujú. So, Jesús lo había dicho de antemano. Cuando yo me vaya, ustedes van a seguir esta obra que Jesús mismo estaba haciendo en la Sí, tierra. sí, sí. Esa maravillas, Ujú. señales y maravillas Sí, que el él mismo hacía. Jesús hizo, Porque ¿ya? si nos ponemos a pensar en los tiempos de Jesús, no había internet, Mm, mm. no habían los medios, ahora la cantidad de personas, aún nosotros solo haciendo este estudio, la cantidad de personas que se pueden, la mayoría de las personas que lo miran es en República Dominicana, por Yeah, la familia de Stephanie, que that's los tiene right. amenazados, que tienen que compartirlo y Vale, verlo. vale, vale, vale que lo vean. Y entero. Entero. Entonces, eso no era posible en esos tiempos. Por Ujú. eso Jesús dijo, ustedes podrán hacer cosas más grandes podríamos hacer. En el versículo 16 nos habla y nos regresa a ese punto, ¿no? Y por la fe en su nombre. A este dice que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, vemos que aquí, o sea, es por fe, ¿no? Ya, Es por ya. fe, no, ellos no podrían haber producido sanidad a ese hombre, sino que es por fe. La fe de Sabemos, este hombre fue ujú, lo que provocó esa ujú, sanidad. esa sanidad. Porque si él no hubiera tenido fe en que él hubiera sido sano, ¿verdad? Ujú, Por el Dios que le servían a ujú, Pablo, a ujú. Pedro, él no hubiera sido sano, Sí, right? ujú, Pero él creyó y él recibió esa sanidad. esa sanidad. Amén. Y ya después nos habla acerca nos habla y hace referencia de Moisés. Ujú. Y si podemos leer de esos Ya, versículos. gracias. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, y aquí Pedro les hace referencia y estaba haciendo acerca de la profecía registrada en Deuteronomio 18, los versículos 15, el 18 y el 19. Algunos pensaban que los profetas sería una persona distinta al Mesías, o sea, que ellos creían y estaban hablando de esta profecía, sería una persona distinta al Mesías y Pedro lo hizo claro que ellos son uno y lo mismo, o sea, que no había y vamos a leer para poder entender. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. O sea, nosotros a veces pensamos, ¿no? ¿Quién era el profeta o qué significa ser un profeta? Y profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, se está refiriendo, ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice como a mí, se está refiriendo al mismo, no está hablando de Pedro. Y entonces está diciendo, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel, entonces ya empieza a enumerar todos los profetas, ¿no? Desde Samuel en Ujú. adelante, ¿cuántos han hablado? ¿De quién hablaban? Del quién es nuestro profeta mayor, quién es nuestro Mesías, del Jesús, Ujú. anunciaban la llegada La venida. la venida, ¿no? De ese Mesías, y a ese a quien ellos continuamente lo rechazaban. Ya, O ya. sea, la destrucción prometida en la profecía se volvería, dice, el legado de esa generación de los judíos. Muchos de estas generaciones seguramente, no todos, ¿no? Pero la mayoría rechazaron a un Jesús
y lo dice que lo rechazaron 2 veces. Mm. Lo rechazaron 2 veces y esta es la tercera. Hay unas bendiciones que nos dice aquí en un comentario que estaba leyendo, ahí hay una tercera bendición que viene desde arrepentirse, convertirse a Dios y a ser liberado de entre el juicio prometido. Y entonces de eso es lo que Pedro les está hablando, acerca de eso, profecía que se encuentra en Deuteronomios para poderlas, pueden regresarse a Deuteronomios, ahí en el capítulo 18, los versículos 15, 18 y 19 para poderle entender. Amén. Y ya Yes. después, en el capítulo 4, ya cuando después, viene y les continúa hablando, ¿no? Acerca de este Mesías y les habla en el versículo, estamos ahora en Hechos 4, versículo 11, y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, a este que ustedes reprobaron. Mm. Reprobado significa ustedes que desecharon, Descalificado. descalificaron, ¿no? Por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. Mm. O sea, a ese. Yeah. Otra vez Yeah, yeah. siguen rechazando, ¿no? Y en ninguno otro hay salvación, sabiendo que no hay ninguna salvación. Y Pedro les está diciendo, nosotros no podemos Yeah. darte salvación. No, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y estos son los que estaban viendo ese denuedo, eran los líderes, los que querían encarcelarlos porque estaban causando mucho Yeah. bullicio. Ya en ese tiempo ya Pedro y Juan ya estaban ante el concilio. Ajá. Y es Right? que ellos pensaron, al matar a Jesús, a crucificar a Jesús, se acabó todo. Y era Mhm. cuando apenas comenzaba. Yeah. Porque entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo y todas las cosas que Jesús nos había prometido. Y ahí es cuando los buenos, según ellos, cuando no crucificado Jesús, dijeron, ya estos Ya se se van a acabó. asustar, Ujú. o sea, lo vamos a crucificar, hacer de esto un ejemplo. Y Y lo todo el mundo pusieron se ahí y ya desfumó. no. Y sabemos que no, en ningún otro, en el 12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombros en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, que estos hombres eran comunes y corrientes sin ninguna preparación, sin ninguna educación, dice, de letras y del vulgo, o sea, del montón, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. That part. We gotta Ya. stop there. Hay que parar ahí. Right? Okay. Vamos a echar un poquito para atrás. All right. Después que ellos sanan a este hombre, ¿verdad? Es sanado, ahora se arma un alboroto, mucha gente se amontonan. Entonces, ¿qué pasa? Se lo llevan preso. They're stirring things up, right? They're stirring things up. Mucha gente está como que, oh, algo se está levantando. Lo llevan preso, lo llevan ante el concilio. ¿Y qué pasa? Esta gente está diciendo, well, why are you guys preaching? Porque ustedes están, como quien dice, enseñando, hablando de Jesús, hablando del Mesías. Ya, like all those things that starts happening in the concilio. And this is where Pedro comes in, right? Una vez más, como ya la tercera vez diciéndole a esta gente, ustedes mataron a Jesús. Ustedes mataron al Mesías, right? Sí, sí. Y aquí está diciendo esa parte donde dice, right? Y les reconocían que habían estado con ¿Qué Jesús. es Jesús? Cuando Pedro, right, negó a Ujú. Jesús 3 veces, ¿de qué lo acusaron? Tú caminas como ellos, hablas hablas como como ellos, tú te ellos. pareces como ellos. ¿Y qué hizo Pedro en ese tiempo? Lo Él negó a Jesús. Él no quería nada que ver con Jesús. Ahora que está ante el concilio, lo reconocen una vez más, right? Lo reconocen una vez más y él no niega a Jesús, right? Él Y es- ahora tiene esa, how you say, what's that word? Denuedo. Ese denuedo. Ajá, habla la palabra con denuedo porque, Yep. y esa es una evidencia de que el Señor realmente ha tocado nuestras vidas, es que el Señor realmente, hemos tenido un verdadero encuentro, ¿no? Con el Señor, y es que hay una evidencia, y esa evidencia es de que no hay miedo. Él Yep, transforma yep, yep. ese miedo, de hecho, y aunque sí vayamos temerosos algunas veces, porque uno le tenemos miedo al rechazo, en presentar el evangelio y hablarle a una persona, a un familiar, Yeah. que sabemos nosotros que ahí siempre tenemos a uno en la familia que a ese no se le habla de Cristo porque es un show, se alborota, ¿no? Entonces a ese como que siempre vamos con miedito y De no le queremos lejito. hablar, ajá, de lejitos. Pero no es así, vemos aquí un Pedro haciendo lo contrario, Yeah, dijo, yeah.
o sea, lo que yo he visto, y ahorita lo vamos a leer, lo que yo he visto, lo que yo he experimentado, no me lo puedo callar. Mm. Había en Pedro un deseo ferviente de poder querer compartir lo que él había recibido, ¿no? Había ya una seguridad Una seguridad. totalmente diferente de la primera vez, Ujú, right? Y ujú. vemos como, tú sabes, cuando uno pasa por una prueba y uno se quema esa prueba y uno pasa de nuevo por eso. Es uno de los ejemplos que recientemente, de hecho, nuestro pastor usó del río Mississippi, porque muchas veces, y esto viene desde el principio, cuando habrán dado una promesa, ¿no? Entonces ya viene el primer vientre rentado, ¿no? Que usan el vientre de la sierva y nace Ismael. Pero, o sea, no hay que lo que tú quieras hacer, que cuando verdaderamente Dios te ha dado algo, que puedas hacer tú o yo, desviarnos. Con el pastor nos ponía el ejemplo del río Mississippi, que tiene muchos, se deriva en muchas partes, ¿no? Iba para un lado, va para el otro, uno de los ríos más grandes, pero al final llega todo a un solo y se desemboca en un solo lugar, que es el Golfo de México. Mm. So vinieron y Dios tiene nuestra vida bien trazada, es lo que tengo para ti. Mis decisiones, lo que yo hago, igual que como Pedro, su But decisión de negarlo, the little one. empieza a dar vueltecitas, pero eso no vamos, esas atajos, esas paradas, no puestas por Dios, sino que por mis decisiones, regresemos que eso es por mis decisiones, no van a detener el propósito de Dios. Oh, yeah. El Yeah, yeah. fin de ese río, tome las diferentes derivaciones que quiera tomar, o sea, el fin es desembocar al Golfo de México y va a pasar igual con nosotros. Cuando el Señor ha puesto algo en tu vida, como Abraham salió esa promesa, aunque vino con la ayuda de Sara y dijeron adelantarse a esa promesa, siempre hubo un Isaac. Mm. Siempre Yeah, yeah, hubo, yeah, yeah. hubo un Isaac. That's good. Igual aquí con Pedro. O sea, Pedro vino y lo negó. Entonces viene Jesús y dijo, ok, pero yo tengo un propósito para ti, Pedro. Yo sé que me negaste. Ahora te voy a poner en la misma situación. No cambió nada. Mm. Dios sigue siendo Dios. That's so good. Dios sigue siendo Dios. Entonces viene Pedro y viene y le dice, tú eres como el mismo, lo mismo que le había dicho, pero Pedro dijo, esta vez no voy a fallar la prueba, esta vez la paso. Y entonces ya después leemos, si continuamos leyendo ese versículo, que es muy, muy libertador, en ese versículo donde nos dice ya en el 15, y Pedro ya diciendo, el 16, lo volvemos a leer, el 16 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Se hace una pregunta, ¿no? Porque de cierto, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, ni ellos mismos lo podían negar. O La sea, evidencia, la es que evidencia. lo que Dios hace es evidente. Sí. Y cuando es evidente, no hay nada, no hay diablo, no hay persona, no hay nada que te No pueda hay decir lo argumento, o contrario. sea, no No, hay argumento no. contra la veracidad de Dios y So, su poder. exactly. So, ¿qué es lo que puede ser concilio solamente? Well, vamos a amenazar a esta gente para que se callen la Sí, boca. y entonces, sin embargo, para que no divulguen más entre el Mm. pueblo, amenacémoslo. Ellos quisieron amenazarlo, lo Ay, peor, ¿no? qué novela. Ajá, sí, ajá, imagínense. Dice, vamos y los amenazamos, dice, para que no hablen de aquí en adelante Mm. hombre alguno en este nombre. O sea, para que no, para de aquí, no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. Pero Ya. ya después viene Pedro, viene y Juan, vienen intrépidos, llenos de poder, gracias por ese Espíritu Santo, ¿no? Que es el que nos capacita para Ya, ya, nosotros ya. poder ir y aunque nos pierdan, nos vayan temblando, Señor, pero cuando vamos en el nombre de Jesús, Ya. cuando en su nombre. Muchas veces lo que fracasamos porque vamos en mi nombre. En En mi mi nombre, sentir, en mi, lo que yo ya, quiero en decir. lo que, en mi deseo, y no es así, en su nombre. Entonces, más Pedro y Juan respondiendo y les dijo, dice, juzgáis si es justo, y se lo pone en la esquina de ellos, ¿no? Delante de Dios, obedecer dice, juzgad si es justo, dice, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, y le hace esa pauta. Y ya después en el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yeah, O this is sea, so good. Like, eres, it is so good. porque ellos Oh, Lord. mismos están siendo testigos Yeah. del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo a través de unas personas comunes y corrientes que no han tenido ningún estudio, simple y sencillamente en ellos haber recibido ese poder a través del Yeah, Espíritu yeah, Santo, esa capacidad. Y yeah. entonces ellos mismos dicen, hey, que entonces tú juzga mismo con lo que has visto, o sea, ¿a quién debemos obedecerles? ¿A ustedes o a Dios? Mm.
y se lo pone en su esquina, ¿no? Yeah, 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 Dice, yeah, yeah. porque no podemos, o sea, tú dime, porque una cosa yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando nosotros estamos en ese primer amor y empezamos a experimentar y empezamos a ver nuestras vidas transformadas, y cuando digo nuestras vidas transformadas delante de nuestros ojos, pues sí soy yo, no soy yo misma transformada. Las cosas que yo dije, wow, yo siempre hubiera querido dejar de estos mal vicios, de esta mala conducta, decir maldiciones. Tantas veces no pude y lo único que necesitaba es venir a los pies de Dios y decirle, Señor, te necesito que tú transformes mi vida. Y el Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada y empieza a cambiar las cosas. Ujú, Y ujú, entonces ujú. está siendo tu vida transformada delante de ti, so ellos siendo testigos de eso, decía, hey, no podemos. Yeah, yeah, Nosotros no yeah, yeah, podemos yeah. dejar de hablar ni de decir, o sea, y vamos a continuar, le está diciendo, y vamos a We're tener gonna que talk about it, continuar, right? ¿Y qué exactamente. dice Gálatas 1:10 para paraphrase, right? El que busca agradar o el favor de hombre no es siervo de Dios. Ujú. Y es que todo cristiano tiene que empezar a sentirse cómodo con el rechazo. Y es una de las cosas que como seres humanos hay dos miedos así que dicen, ¿no? Uno es hablar en frente de las personas, ese es uno, hablar públicamente. Otro de los miedos más grandes que el ser humano experimenta es El rechazo. el Yeah. miedo al rechazo, ¿no? Entonces, aquí bien, sabiendo de que no importa quién te rechace, tú sigue adelante, seas como Pedro y Juan, o sea, lo que yo he visto, lo que he oído, y ahora podemos ser nosotros testigos. Yeah, Y yeah, eso yeah, ser yeah, yeah. testigos de lo que yo he visto, lo que he oído, y voy a seguir hablando, proclamando Ujú. las verdades. Igual es la verdad de que hay un Dios verdadero, hay un Dios que murió por mí, hay un Dios que murió por ti, y no solamente que murió, sino que resucitó al tercer día. Y hay una promesa en Salmos donde dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, Aún con todo el Señor te recogerá. that's right. Ya, He's always going to be by your side. So, siempre. yeah, yeah. Y ellos, ya después en el 24, y seguimos, y ellos dice, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, hay una oración, ¿no? Oh, yes, Ese, la ese, comunidad. Aquí ah, vemos cuando viene la comunidad ya, y fueron sueltos, lo amenazaron, no hablen. Ellos fueron para su comunidad, ellos dijeron, yo no me voy a parar de hablar. And now they're with their people. Están exactamente. con su Pero gente. antes de entrar en esta oración, que ya va a ser parte para culminar, parece que el tiempo se nos fue bien rápido, o we got so excited, empezamos a hablar bien rápido. Pero una de las cosas que dos puntos que me llaman mucho la atención aquí, y es importante regresar un poquito a ellos, y de que estos hombres eran hombres comunes y corrientes, Yeah. con algo y un testimonio es de lo que ellos habían visto y lo que ellos habían experimentado en su propia vida, ¿no? Y esto va para todos aquellos que dicen que no se sienten no se sienten capacitados para poder compartir una palabra. No se sienten capacitados, o yo nunca voy a poder abrir una Biblia y poder dar entendimiento. El Espíritu Santo es Ujú. el que nos capacita. El Espíritu Santo, esto nosotros no lo hacemos porque somos más inteligentes, porque estamos muy estudiados, simple y sencillamente es el Espíritu Santo, y nosotros siendo obedientes a su voz, que podemos hacer esto, podemos venir y leer un versículo, poder interpretarlo, pedir con la guianza del Espíritu Santo, Yeah, yeah, siempre va a yeah, yeah, ser yeah. Dios. Regresamos a ese mismo versículo principio que leímos, ¿no? En el capítulo 3, de que esto no se trata de nosotros, esto no se trata de ti. O sea, si estás diciendo ahí, tú no, yo no lo puedo hacer, es que no se trata de ti. Yeah. Tú eres simplemente un instrumento en las manos de Dios, el que orquestra y el que es como ese piano, el que toca la nota y sabe cuándo tocarla, ese es Dios. Y hay que ponernos en las manos de Dios, en sus manos, que fue lo que ellos hicieron. Ujú. Otra de las cosas que le vamos a leer antes de continuar, Primera de Corintios 1:27, recordemos que Pablo aquí nos está diciendo que en este versículo, sino que nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vemos a los ojos de este concilio a dos hombres que decían, He's a fisherman. ajá, exactamente, los hemos conocido, eran hijos de pescadores. O sea, ¿de dónde? ¿No? Y es que así es, Dios Ujú. siempre va a buscar porque es su poder, es Dios. Yeah, El enfoque aquí siempre va a ser Él, yeah, yeah, siempre va yeah. a ser Él y su poder. Otro de los versículos que nos habla acerca de ese denuedo, Pablo también nos hablaba acerca en Efesios, ahorita lo vamos a leer, y ya después continuamos a esa oración que hacen ellos,
ahí mismo en el capítulo 4, ya para finalizar, Efesios 6, del 19 al 20, nos habla de eso, de hablar la palabra con denuedo. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con autoridad, con fuerza, o sea, eso es lo que significa denuedo, el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador, es decir, yo soy embajador, o sea, embajador de reino, representante de, Yeah, en cadenas dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Y eso es lo yeah, que y yeah, es yeah, lo que yeah, estaba yeah, aquí yeah. haciendo Pedro y Juan, ¿no? Hablando con denuedo, siendo embajadores ellos, ahora Jesús ya no está, pero hay una tarea que nos les dejó no solo a Pedro y a Juan, sino que los dejó a todos nosotros. Eso de hacer prodigios, no, pero es que ese era Pedro, no, si quieres, eso Mm. era Juan. Es el mismo Dios. No, y cómo podemos, verdad? Para hacer la pregunta, ¿cómo podemos nosotros hablar con denuedo? Ujú. Aprendiendo la palabra. Hablando la La palabra, palabra. hablando la Y eso palabra. es la cosa, que cómo podemos hablar con denuedo si no sabemos, no escudriñamos la palabra. Wow. Tenemos, para poder hablar de ese Dios que servimos, Ujú. tenemos que conocer a ese Dios que servimos. Y Exactamente. conocemos a ese Dios a través de estudiar y escudriñar la palabra. Ujú. No es solamente venir y orar, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. No, O porque te sabes un versículo, ya vámonos, o sea, y no ya, es ya, ya. así, Y aún sabiéndosela, mucha gente no, nos memorizamos los versículos, pero no pero los nunca, vivimos. no los Ujú. vivimos, nunca en verdad indagamos, no conocemos esta Biblia. Sí. ¿Ya? Y la mejor manera de crecer, por experiencia propia, en el conocimiento de Dios a través de su palabra, es compartiendo su palabra. Es compartiendo su palabra. El versículo que has aprendiste hoy o lo que el Señor habla a tu vida a través de este pequeño, este corto estudio, ve y compártelo con alguien más. Ve y hazte preguntas. Es más, escríbenos y pregúntanos. Y eso no está claro, porque esa es la forma donde vamos a crecer. Ya, Donde ya. vamos a crecer y vamos a poder nosotros ser también testigos, embajadores y hablar la palabra con denuedo como lo hacían Pedro y Juan. La palabra misma dice, el pueblo se pierde por falta de Conocimiento. conocimiento. Ujú. Nosotros tenemos esta palabra, ¿verdad? Que nos da todo ese conocimiento que necesitamos. Sí, yeah, I was talking about the pueblo de Israel, but si lo aplicamos a nosotros, a nuestras vidas, a este mundo lo que está falta es de la palabra de Dios. Ujú. Está falta de Dios. Sí. Y cómo nosotros los cristianos podemos compartir a ese Dios, Ujú, ujú, ¿verdad? Es conociéndolo a Él, es aprendiendo la palabra, porque muchos hablamos, "Oh, sí, Señor, Cristo te ama, and that's it. ujú, Hay más de que ujú. Cristo te ama. Ya, y otra de las cosas es bastante importante apuntar que cuando ya empiezas tú a compartir la palabra, el Señor te empieza a usar y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque, o sea, no entremos como ellos quisieron hacer, como quisieron hacer con Juan el Bautista, como quisieron hacer en este mismo caso con Pedro y con Juan, que no entremos en esa adulación, ¿no? En eso de que la gente quiera adorarte y pensar que eres tú, que el Ujú. poder está en ti. And which is easy. Oh, sí, bastante, es un demonio. Yeah, es bien Bien, es fácil. bien Y, fácil. y más Ujú. fácil, put it out there, con los adoradores. Mm, Es más fácil con oh, el Señor te usó, porque wow, eso sí. se nos sube para arriba, para Mm, arriba. Yo me ujú, recuerdo, there was a time donde I used to get a lot of compliments, ujú, cuando, dirigía la adoración, stuff like that, y se me empezó a subir. Oh, y el Espíritu Santo, it shook me. ¿Y qué es lo que yo hice? Cuando se terminaba el servicio, yo no bajaba. mm, Yo daba la vuelta y no me ponía a platicar con las personas ujú, porque necesitaba que el Espíritu trabajara conmigo en ujú, eso ujú. y no permitir y no dejar que el enemigo me subiera a eso porque me decía, oh, pero tú no, pero tú mira cómo todo el mundo se movió, mira cómo se movió ese servicio. No, porque no es nada que yo pueda hacer. Yo puedo cantar y que no se mueva ni una mosca si Dios quiere. Exactamente, You sí, know, so sí. eso es algo que muchas veces con los adoradores y también con los predicadores Con los predicadores, con las personas que están al frente que en el pueden altar. una Ya, palabra, ya, ya, ya. que el Señor los usa en sanidades, o sea, es bien fácil, Hay que porque poner en esa nosotros, wall. en el ser humano, siempre va a haber, no siempre, no para los que conocemos a Cristo y esos vacíos han sido llenados, pero si vemos, el ser humano siempre anda buscando a quién adorar, Ya, ya, ya. porque fuimos creados para adorar.
Somos adoradores. Así como cuando el pueblo de Israel, cuando Un Moisés se fue. momento los dejaron solo, o sea, No, se pero hicieron un becerro o sea, de oro, porque ellos el mismo hermano se le hizo el becerro. en el ser humano hay unos adoran al esposo, unos adoran a los hijos, unos adoran lo que tienen, Ya, otros, o ya, sea, ya. pero siempre va a querer el ser humano llenar ese vacío, siempre. Y en la iglesia no es diferente. O sea, si tú tienes tus ojos puestos en mí, ¿cómo los vas a tener puestos en Dios? El que es, tienes que llevarlos a Dios siempre. Y o sea, eso es un demonio, eso de la adulación, tanto el que lo hace como el que permite que lo hace, porque hay unos que lo permiten. Ya, 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 ya. Hay unos que lo permiten y es caer en esa trampa. Entonces, a entrar con el pie en derecho, así como entró Pedro aquí diciendo y haciéndole esas preguntas, Not no nos me. equivoquemos, que no soy yo. I Vamos a can't hundir do y nothing. llevemos Yeah. siempre el enfoque que es Cristo, es por Él y para Él lo que podemos hacer. Nosotros no podemos producir absolutamente Yeah. nada. Ok, vamos con esta oración poderosa, porque esta oración a mí como que me estremeció. Ok, empezamos desde el 4:24. Y ellos, aquí ellos ya se juntaron con la comunidad que Ujú, tenían, ¿verdad? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Eso fue cuando ellos llegaron to the group. sí. Alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, this is a prayer that they made Ujú, together, right? ujú, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que es, lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, back to the scriptures, ujú. dijiste, porque se Amotinan. amotinan las gentes y Ujú, los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, ujú. a quien ungiste, Herodes y Poncio Poncio Pilato, Pilato. Ujú. con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo Ujú. hablen tu palabra, Amén. mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Amén. Mediante, ahí importante, ¿no? ¿Ya? Mediante el nombre de tu santo El Hijo nombre de Jesús. Jesús, right? Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo La la palabra de palabra Dios. de Amén. Dios, lo que hace una oración unida, Una oración. una oración bajo escritura. Amén. Importante por eso, aprender a orar las escrituras. Ya, Por eso, aprender a orar las escrituras, en nosotros a poder, entender que no es, en mi nombre, sino que mediante el nombre de tu santo Hijo, ya, Jesús. Y, y esta oración es siempre la que debemos todos orar, ¿no? De que el Señor, lo que yo vaya a hacer, siempre lo haga, Señor, en tu nombre. tu Cuando yo palabra. vaya a abrir, Ya. hable de mis labios, Señor, para compartir tu palabra, lo pueda hacer con denuedo, con autoridad. Señor, porque esa palabra, y la hace uno con denuedo, porque cuando esa palabra ha producido fruto en ti, a ti no hay nadie que te calle. Ya, Por eso el ya, 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 testimonio, o ya. sea, no, el Señor transformó mi vida y yo de ser esto, soy ahora esto. Antes no tenía un entendimiento de las palabras, ahora gracias a su Espíritu Santo que me enseña todas las cosas, es el mejor maestro. Puedo abrir escritura, no solamente Ujú. ayudarme a crecer en el conocimiento de Dios, sino que va transformando nuestra vida y va transformando lo que está alrededor de nosotros. Entonces, cuando tú vas y hablas esa palabra con denuedo, con denuedo, con denuedo, que nos menciona aquí varias veces esa palabra, ¿no? De hablar la palabra con denuedo, podamos hacerlo nosotros, ¿no? Ya, Siempre llenos del Espíritu Santo, ya. capacitados por el Espíritu Santo y siempre bajo la guianza de su Espíritu Santo. Y como dice, ellos hablaban la palabra de La palabra Dios. de Dios, lo que La debemos palabra de de hablar es Dios. su palabra, Yeah, siempre. yeah, yeah, Amén. yeah. Lo bueno que That ha was sido good. Dios. Yes, that was so good. Lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que sigue siendo Dios y todo lo que nos ha permitido hacer en su momento es un privilegio Ujú. poder conocerle, no solamente nos alcanzó, en él hemos
encontrado salvación, esperanza, sino que ahora nos permite tener comunión con Él, Yeah. Yeah. conocerle íntimamente, y eso solo hacemos a través de su palabra. Yeah. Amén. Yeah. Y gloria a Dios por ello. That's right. So, Este, síganse conectando, amén. right? Síganse conectando, volviendo al primer amor, es volviendo a la palabra de Dios. Seguimos escudriñando la palabra, seguimos hablando de la palabra, porque si no estamos hablando de la palabra, estamos hablando en vano. Amén. So, Mayra, I want to lead us in Sí, prayer. sí. Yeah. Gracias Dios, gracias porque nos permitiste, Señor, compartir un nuevo episodio más, Señor, por poder estudiar estas verdades, Señor, que no solamente han impactado nuestras vidas, Señor, sino que te pedimos, te rogamos, Señor, que impacten a aquellos que van a escucharlas, Señor, que no se queden, Señor, en palabras vacías, Señor, sino que es tu palabra, Señor. Que es más cortante, Señor, que de espada de doble filo, Señor. Te damos gracias, oh Padre, por lo que tu palabra, Señor, ha venido transformando nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que a todo aquel que nos escucha, aquellos que nos vean, Señor, tenga el mismo impacto, Señor, y que puedan ellos ser también testigos, Señor, embajadores, Señor, y que puedan hablar estas verdades, Señor, con denuedo. Te damos gracias, oh Padre, por aquellos que necesitan salvación, oh Padre, que puedan reconocer que solo hay uno que puede dar salvación, y eso es Jesucristo, que es el único camino de regreso al Padre, y es gracias a tu Hijo y a ese sacrificio. Gracias por haber proveído un camino, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Peace. Hasta el próximo capítulo. Amén.